Ahí está. Bueno, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que estamos aquí ya conectados. Tuvimos que hacer ahí algunos ajustes y cambios de última hora, pero qué bueno que pudimos tener el tiempo de oración. Hay muchas peticiones allí. Si quieren también, hermano Ronnie, le puede volver a enviar el chat también las peticiones para seguir orando, por ellas. Y aunque no estemos juntos de forma geográfica y presencial, ¿verdad? Pero en espíritu estamos ahí conectados, ¿verdad? Conectados. Entonces, qué bueno que nos acompañan. Ya estamos en la clase número 3. El profesor Raúl nos explicó, ¿verdad? La semana pasada, la segunda parte del capítulo 1. Entonces, hoy vamos a continuar con el capítulo 2. Entonces, vamos a hacer la presentación. Vamos a poner la presentación y así continuamos con la clase. Entonces, hoy miércoles, no, está mala la fecha. Sí. Ahí está, esa es. 7 de julio, ¿verdad? Estudio de primera de Juan, ahí sí. Entonces, después del tiempo de oración, ahora vamos a la clase. Bueno, habíamos memorizado en la clase anterior primera de Juan 1:9. En las dos clases anteriores. ¿Quién se lo sabe ya? Que pueda habilitar su micrófono y lo pueda decir. ¿Hay alguien? Sí. Doña Irma lo está diciendo, pero ella no sabe que está muteada, pero ahí está. Ah, no puede repetir, doña Irma, puede repetir. Perdió el impulso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Primera de Juan 1. Y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Muy bien. El versículo muy bonito, muy práctico, hasta fácil de recordar, ¿verdad? Pero es muy, muy bonito, muy bonito. ¿Alguien más se lo sabe? Gracias, doña Irma, porque ha memorizado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, muy bien. Ya dejamos varias tareas, ¿verdad? Primera era memorizar primera de Juan 1:9. Voy a ver si lo puedo, creo que lo tengo aquí, solo que tendría que quitarlo, pero bueno. Y la otra era leer, ¿verdad? Primera de Juan 1, capítulo 1, del 1 hasta el 10. Esa era la primera asignación. Y la segunda, que es la que vamos a empezar hoy, capítulo 2, vamos a ver otro versículo de memoria. Así que ánimo a los que ya memorizaron, qué bien, excelente. Ahora vamos a memorizar primera de Juan 2:1. Bien bonito el versículo, bien bonito, bien fácil, bien práctico también. Y la otra tarea va a ser la lectura de primera de Juan 2, del 1 al 2. Yo creo que había dejado otra tarea también, ¿verdad? Dejé las tareas de cuántas veces aparece la palabra hijitos. No. No. Bueno. No Vamos a dejar la tarea entonces. Que busquen en su Biblia, en primera de Juan, cuántas veces aparece la palabra hijitos, que hoy vamos a estudiar hijitos. Entonces, ¿cuántas veces aparece la palabra hijitos en primera de Juan? Entonces, vayamos memorizando. Y el versículo es bien fácil, ya lo vamos a ver. ¿Quién lo quiere leer? Primera de Juan 2:1. Déjenme ver si lo tengo aquí. Ahí está. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, Rolando, por la ayuda con la lectura. Y fíjense que cuando estábamos estudiando, a nosotros nos desafiaron a memorizar todo primera de Juan. O sea,
capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, hasta el 5. Entonces, ese era el desafío. Y recuerdo que 2 o 3 compañeros lo dijeron, pero de obligatorio para pasar la clase era del 1 al 10. Primera de Juan 1, del 1 al 10. Ese era el básico. Ya si quería puntos extra, entonces tenía que decirlo todo, ¿verdad? Y sé de algunas personas que lo memorizaron. Entonces, este versículo 2 es muy bonito. Es muy bonito. Entonces, hoy lo vamos a estudiar y hoy vamos a analizarlo bien, ¿verdad? De qué habla 1 Juan 2:1. Entonces, vamos a leer. ¿A quién le gustaría leerlo todo el pasaje? Vamos a leer 1 Juan 2, del 1 al 6. Yo lo puedo leer. Oh, Dice, hijitos míos, estas cosas os he escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. listo. Gracias, hermana Marta. Gracias por la ayuda con la lectura. Y muy bonito, muy claro, muy práctico, muy fácil, ¿verdad? De leer. Entonces, muy fácil de entender algunas cosas. Y hoy vamos a profundizar, ¿verdad? Recordemos que, ¿quién era Juan? Lo dijimos en la clase anterior, ¿verdad? Juan era uno de los discípulos, se llama a sí mismo el discípulo amado, y después en estas cartas, bueno, más en segunda de Juan, se conoce como el anciano, ¿verdad? Entonces, pero no siempre tenía esa característica, ¿verdad? Antes se le llamaba, se le reconocía como el hijo del trueno, uno de los hijos del trueno. Entonces, Dios cambió su carácter y ahora se dirige a los oyentes de esta forma, hijitos. De una forma, no una forma despectiva. Ay, es que estos niños, hombre, ¿se acuerdan? Le han dicho a ustedes, ¿verdad? Cuando usted ya está joven y está en la universidad, ay, estos niños, que María dice el maestro, ¿verdad? En una forma despectiva, ¿verdad? Porque uno no obedece, pero en este caso no es una forma despectiva, sino que es una forma paternal. Como que el mismo Juan está diciendo, mis propios hijos queridos, o sea, hijitos míos queridos. Así, de una forma bien cercana, ¿verdad? Dios había hecho la obra en Juan y había cambiado, ¿verdad? Aún su carácter así impetuoso, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a estudiar el método de la espada, vamos a aplicar el método de la espada y vamos a estudiar estos versículos y vamos a hacerle las preguntas al texto. Ya que ya lo leímos, podemos volverlo a leer y después vamos a contestar las preguntas. ¿Qué aprendemos acerca de Dios? ¿Qué aprendemos acerca de Dios? Entonces, vamos a volver a leer el pasaje. No sé si alguien lo tiene por allí y lo podemos volver a leer todo. Y ahora cuando hagamos la lectura 2 del 1 al 6 de Primera de Juan, vamos a ver qué aprendemos acerca de Dios en este pasaje, acerca de Jesús y acerca del Espíritu Santo. ¿Quién lo quiere volver a leer, por favor? Voy. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Listo. Gracias, gracias Ronnie también. Entonces, ya lo volvimos a leer. Yo sé que hay muchas preguntas, tal vez algunas palabras, algo así para ver, pero primero vamos a empezar con estas preguntas. ¿Qué habla este pasaje acerca de Dios? ¿Encontraron ahí algo acerca de Dios, acerca de Jesús o del Espíritu Santo? Él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo el justo. Jesucristo. Correcto, ¿verdad? Y no solamente es nuestro abogado, sino que también es justo. Entonces, ahí era la pregunta. Bueno, a nosotros nos hacían las preguntas, ¿verdad? En método de estudio. Cuando se pone un ejemplo, un cómo, hay que estudiar el objeto a comparar, ¿verdad? Entonces, si Jesús es nuestro abogado, entonces, ¿qué características tienen los abogados? ¿Alguien sabe de leyes? Intercesora. Ajá, defensor, correcto. Ellos quieren que nosotros ganamos. Correcto. Nos están defendiendo y quieren que nosotros comprobemos, ¿verdad? Y que salgamos victoriosos, ¿verdad? Llevar nuestro caso y decir, sí, yo lo represento a él, ¿verdad? Ajá. ¿Qué otra característica tienen los abogados? Bueno, el abogado por lo general en un juicio va siempre a favor de su cliente. O sea, busca de qué forma, mediante leyes, mediante doctrina o teoría, busca de modo de que su cliente salga bien. Entonces, en este caso, prácticamente Jesús es nuestro abogado ante el Padre. Pero él, como es justo, él dice, bueno, yo ya pagué por los pecados de tal persona, por lo que está haciendo. Entonces, por eso el versículo 2 dice que él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, él ya pagó, porque Satanás acusa, pero Jesús dice, bueno, yo ya por lo que él hizo, yo ya pagué por el pecado que él cometió. O sea, no, ya prácticamente ya no existe condena. Excelente, gracias Rolando, gracias por todo. Y es cierto, es lo que dijo Rolando. Él es nuestro abogado y la característica, por eso le ponen, porque ¿habrá algún abogado que sea injusto? No es pregunta retórica, pero o sea, sí, ¿verdad? O sea, hay algunos abogados que no son justos, pero por eso aclara la Biblia y es tan sabia y Dios es tan sabio y dice, Él es nuestro abogado, Jesucristo el justo. Jesucristo sí es justo y Él es nuestro abogado y nos va a defender, ¿verdad? Va a llevar nuestra causa. Y como mencionó Rolando, Él ya pagó el costo, ¿verdad? Ya vamos a hablar más de eso ahí, ¿verdad? Pero, ¿por qué tenemos nosotros un abogado? O sea, cuando uno va ante la ley y dice, quiero mi abogado, ¿por qué? Cuando hay una falta de la cual nos están recriminando. Correcto, nos están acusando de algo y tenemos que recurrir a un abogado que nos defienda. Entonces, correcto. Y como mencionó Rolando también, ¿verdad? El diablo es el acusador, él nos está acusando y está diciendo, Dios, tú moriste por que hizo esto, hoy se levantó, hizo esto, hoy vio y hizo esto, hoy anduvo en tal lugar, hoy pensó esto, hoy hizo tal cosa. Si supieras todo lo que hace con sus compañeros de trabajo, si supieras todo lo que dice con sus vecinos, si supiera todo, así está el diablo acusándonos ante Dios, ¿verdad? Y tenemos a un abogado justo. Y fíjense que es bonita esta palabra abogado, porque la Biblia menciona que otra palabra para definir abogado en el griego es, la palabra es paracletos, que es la característica que tiene el Espíritu Santo también, que es estar al lado de uno, estar a la par de uno. Entonces, tanto Jesús como el Espíritu Santo están a la par nuestra para ayudarnos. ¿Cuándo? Como mencionó hermana Carol, cuando nos están acusando. Y
Y dice este versículo, cuando usted peca, cuando yo peco, Abogado. tenemos un abogado. O sea, vamos, recurramos a él. Porque hicimos algo malo, hicimos una falta muy grave, porque a Dios no le gusta el pecado. Pero tenemos un abogado. Ya lo vamos a ir más adelante, ¿verdad? Y ahora nos encontramos con la palabra que mencionó Rolando en el versículo 2, ¿verdad? Y él es la propiciación. O sea, otra característica de Jesús, ¿verdad? Dice que Jesús es nuestra propiciación. Pero, ¿qué significa propiciación? Fue la víctima, el sucesor de nosotros. Él pagó por nosotros. El Correcto. La palabra propiciación significa... sustituto sería también, ¿verdad? El sustituto, correcto. El que murió en lugar nuestro. El que pagó el precio para dejarme en libertad. El que pagó el precio. Entonces, si ustedes ven el Antiguo Testamento, cuando se instituye el tabernáculo y los sacrificios, en el arca del pacto estaba el propiciatorio sobre la parte de arriba del arca. Lástima que no tengo una foto, pero sobre la parte de arriba del arca, ahí se derramaba una sangre y Dios decidía si recibía con olor grato ese sacrificio y esa sangre, y de esa forma perdonaba, ¿verdad?, los pecados. Y ahora, en nuestro caso, hoy Jesús murió por nuestros pecados y Jesús es el único sacrificio que, ahí dice la palabra, en uno de los diccionarios decía, el único sacrificio que satisfizo. Qué rara esa palabra. O sea, que Dios dijo, sí, acepto este sacrificio de Jesús. Acepto el sacrificio de Jesús por los pecados de las personas. Entonces, vamos a ver ahí más adelante, ¿verdad? Que nosotros pecamos. Ustedes pecan, yo peco. Y Jesús murió por nuestros pecados. Pero, ¿por cuáles pecados? ¿Qué dice el versículo 2? ¿Por quién murió Jesús? No solamente por los nuestros, sino que por los de todo el mundo. De todo el mundo, correcto. Entonces, tengo la libertad de ir y predicarle a una persona que está mal tirada en la calle. Y sí, ¿por qué? Porque Jesús también murió por todo el mundo. Jesús murió, ahora tenemos la libertad de ir y predicarle a compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque Jesús murió por todo el mundo. Tenemos la libertad de predicarle a nuestra familia, porque Jesús también murió por ellos. Es cierto, unos van a responder no, otros van a responder sí. No nos corresponde a nosotros decidir, ¿verdad? Sí, este sí era salvo, este no era salvo. Sino que la sangre de Jesús, ¿verdad?, fue derramada por todos. Una pregunta, cuando se refiere a mundo, se refiere, sí, que me quedé con al mundo en general o al mundo como iglesia, la iglesia universal de Cristo, que Él salvó de todo. ¿Se refiere a eso o se refiere al mundo en general? Es una muy buena pregunta y es una pregunta que se tendría que contestar aparte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene muchas, si pudiera decirlo, ramificaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una línea de pensamiento que dice que Jesús murió por todos. Y hay varios versículos que menciona eso, ¿verdad? Que Jesús murió por todos. O sea, el sacrificio de Jesús está disponible para todo el que quiera aceptarlo. Pero no todos lo van a aceptar. Porque unos mueren en sus delitos y pecados. Entonces, pero el detalle es el siguiente. Si Jesús no murió por todos, entonces significa que no pagó el precio por el pecado de todas las personas. Perdón, no sé si me doy a explicar, ¿verdad? Digamos, si digo yo, Jesús murió por los pecados de tal persona, pero no los pecados de tal persona, entonces sería como un sacrificio incompleto.
Estaríamos por eso- diciendo que por eso- no pagó completo, o sea, que no fue suficiente, no alcanzó suficiente para todos. Correcto. Y ahí hay mucha teología, muchas cosas para analizar, muchas cosas para debatir y todo. Y el detalle más sería ese, ¿verdad? Entonces a Jesús le hizo falta algo más. Y eso es lo que dicen otras religiones. No, el sacrificio de Jesús fue bueno, pero ahora tenemos que dar dinero, o ahora tenemos que hacer obras, ahora tenemos que hacer esto, ahora yo tengo que hacer, porque el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Entonces, allí, ¿verdad? Cuando habla ese de la palabra inmundo, hay mucho para hablar, ¿verdad? Mucho para hablar de eso, ¿verdad? Pero sí, hay unos que sí deciden creer en Cristo. Y No esa es podría- realidad. No podríamos decir que fue por los que él predestinó, lo que dice Romanos 8, que él predestinó. Entonces, por los que él predestinó son los que él murió. Entonces, el sacrificio no sería incompleto, sino que él murió por los que iban a ser salvos. Pienso yo. Correcto. Sí, sí, es que y es válido el punto en el hecho de decir, bueno, unos le negaron, pero Jesús murió por esos pecados también. Entonces, porque el punto sería ese, ¿verdad? Bueno, hay pecados que Jesús no puede perdonar o, eh, o puede perdonar todos los pecados. Entonces, ese sería la parte teológica que hay que analizar y hay muchos otros versículos. No solo tenemos que basarnos en este, ¿verdad? Hay muchos otros versículos para analizar y ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar, ¿verdad? Y es difícil, es difícil poder encerrar y decir, yo creo que esto. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan grande. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice el versículo, solo este grupo o solo estos. No, siendo aún pecadores todos, Cristo murió por nosotros. Entonces, y ahí hay otros puntos, ¿verdad? Porque ¿a quién le está escribiendo Juan? Le está escribiendo a la iglesia. Entonces solo murió por los de la iglesia. No, ¿verdad? O sea, sino que por eso aquí está la palabra ahora, mundo, que amplía todo, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas para hablar de teología, para hablar de todo, pero lo bonito es el punto este. Yo puedo hablar con un niño mañana y decir, Dios murió por tus pecados. Y sí. Y puedo hablar con un paciente terminal así y decirle, mire, ve, crea en Dios, que Dios le puede perdonar de sus pecados. Sea que la persona crea en Dios o no, pero, o responda positivamente o no, pero el regalo de la salvación está disponible para todos, ¿verdad? Algunos sí, unos van a rechazar, otros van a creer. Entonces, eso es lo bonito que tenemos, ¿verdad? Que podemos predicarle a cualquier persona. Es cierto, Jesús ya sabe, Dios ya sabe quién realmente cree en él y quién no. Entonces, Dios ya sabe. Lo bueno es que yo no sé. Entonces, tengo la libertad de predicarle a todo el mundo. Yo lo veo como es un regalo que Dios dio al mundo entero. Lo que pasa que solamente los que están predestinados son los que van a aceptar ese regalo, los demás lo van a rechazar. Quien lo sabe, esos predestinados están, porque como Dios ya sabe todo, ¿verdad? Nuestro principio y nuestro fin, por eso es que se puede decir que están predestinados, pero al nivel de la mente de Dios, ¿verdad? Pero al nivel de los humanos no sabemos quiénes son los predestinados. O sea, realmente es un regalo, simplemente los que le rechazan no van a aceptarlo, ¿verdad? Correcto. Entonces, sí, muy bien. No sé si logré explicarlo. Es un término teológico muy amplio y tal vez no vamos a poder, ¿verdad? Explicarlo tan bien o tenemos que ver más cosas, pero la verdad es que Jesús murió y murió por mí y murió por usted. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a responder cuando pecamos? Eso es lo que Juan quiere transmitirnos a nosotros, ¿verdad? Bueno, ahora
¿Qué características de las personas vemos? ¿Qué características de las personas encontramos en este pasaje? No hay una historia, no hay un relato de una persona, pero sí hay características de las personas. ¿Cómo son las personas? ¿O cómo somos? ¿O cómo es usted? ¿Qué dice ahí la Biblia? Pecadores. Sí, así es. Somos pecadores. Entonces, por eso dice en el 2:1, les escribo para que no pequen. Porque eso es lo que dijo, es lo que hablábamos con el profesor Raúl, ¿verdad? Nos explicaba la semana pasada en el versículo 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces, pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Y por eso ahora va el versículo 2 y dice, les escribo para que no pequen. Pero si pecan, allí está Jesús, nuestro abogado. Entonces, el deseo de Juan, en el versículo 1, es que no pequemos. Perdón que se mira mal la letra ahí, ¿verdad? El deseo de Juan es que no pequemos. El deseo de Dios también es eso, ¿verdad? Que nosotros estemos en santidad. Pero la realidad es que sí pecamos. Y sí, ¿verdad? Obviamente, si no, mírese usted en el espejo. Justo hoy estábamos hablando, ¿verdad? En la parte previa, ¿verdad? Y ahí salieron situaciones, ¿verdad? Que a veces obedecemos o no obedecemos, ¿verdad? Y hay consecuencias también de desobedecer. Hay consecuencias de desobedecer. Entonces, característica de las personas es que sí, pecamos, somos pecadores. ¿Encuentran alguna otra característica? Si no, pasamos al siguiente, porque ahí esto amplía un poquito más o lo centra un poquito más. ¿Hay algún pecado que debemos evitar? ¿Qué pecado debemos evitar? Que ahí lo menciona bien claro. ¿Qué leen ustedes? ¿Promesa o pecado, Darío? Disculpa. Primero, ¿qué pecado? ¿Hay algún pecado allí que se menciona? Mentir. Guardar los mandamientos. No guarde los mandamientos. Mentir. Correcto. No guardar los mandamientos, ¿verdad? O mentir. Mentir. Y decir, escúchenme así sin prejuicio, ¿verdad? Es decir, yo voy el domingo a la iglesia, pero no obedezco nada. Lo demás, en la semana hago lo que quiera, pero como voy el domingo a la iglesia, me creo que yo soy más santo. ¿Qué es lo que me dice la Biblia a mí? Si yo no obedezco, soy mentiroso. ¿Y qué tengo que hacer? Pedir perdón. Venir a Jesús, Él es mi abogado, y pedir perdón. Y ahí dice, ¿verdad? Desobediencia y mentir. Entonces, ¿hay algún pecado que yo debo evitar? Sí. Debo de evitar la desobediencia y debo de mentir, engañarme, ¿verdad? Porque es cierto, pueden haber otras personas que se conectan en línea y en su semana viven una vida que agrada a Dios. Y por X o Y razón no pueden congregarse. Vacunas, ahorita el COVID, situaciones así, no pueden, listo. No tengo que juzgarlo yo, ay, qué barbaridad, ya días no lo miro por la iglesia, qué barbaridad, está pecando, ¿verdad? No, qué bueno que estamos aprendiendo acerca del amor, ¿verdad? Acerca de características del amor y vimos ahí acerca de los dones también. Y ahí va a venir la persona que tiene el don de misericordia y el don de exhortación y con amor van a venir, hey, qué bueno verte, qué bueno, hace días no te miraba, pero qué bueno que nos puedes acompañar el día de hoy. Entonces, y sí, ¿verdad? Ayudar a las personas en su situación. Entonces, algún pecado, alguna promesa. ¿Encuentran ustedes alguna promesa? Ahora sí, vamos con la promesa. Me gustó mucho la imagen que Rolando nos dio cuando estaba platicando de nosotros y Jesús antes que el juez. Y cuando él mencionó eso, yo comencé
pensar en eso que usualmente, no todos, pero usualmente cuando uno está culpable, uno tiene miedo, uno tiene temor cuando está enfrente de alguien que va a decir está culpable, no está culpable, así va. Y yo, cuando Rolando estaba practicando, yo pensaba, wow, que no tengo que tener temor ahora, porque como Darío mencionó, Jesús está a mi lado. Que debo tener miedo, debo tener mucho temor porque sí soy culpable, pero Jesús ya ha pagado por mis pecados. Entonces, aunque soy culpable, no tengo que tener miedo del juez, porque ya Jesús me defendió. Entonces, gracias, Rolando, por esta imagen. Fíjese que yo cuando estaba leyendo esa parte de Primera de Juan, yo estaba en la lectura, yo estaba viendo Lucas, en la parte donde, Lucas 7 creo que es, donde Jesús va a la casa de Simón y llega la mujer y le enjuaga los pies y todo. Mire, o sea, me vino porque como había leído Primera de Juan, mire, la verdad me llamó mucho la atención cómo Simón juzga, bueno, en sus pensamientos, ¿verdad? Como que si Jesús no sabía qué clase de pecadora era la mujer. Yo hasta me puso a pensar qué pecado, porque no menciona, ¿verdad? Pero él se sentía como menos pecador que la mujer que estaba ahí. Y me dio como tanto aliento saber de que Jesús prácticamente le dijo que ella le demostró que lo amaba más, por más pecados, se podría decir, en perdonarle, ¿verdad? Entonces, bueno, la verdad me identifiqué mucho con la mujer. Me llamó la atención porque acababa de leer esta parte de Primera Juan, porque uno dice hasta dónde Jesús puede llegar. A veces somos tan rebeldes que hasta dónde puede llegar a perdonarnos, ¿verdad? Y cabal estaba leyendo esta parte y muestra, así como dice, como abogado, con tanto amor, o sea, que estaban juzgando a la mujer y él dijo que más bien es mucho más amor el que ella le demostraba por la cantidad de pecados que le podía perdonar. Oh, perdón, estaba con el micrófono apagado. Sí, gracias, Carol. Gracias, Megan, también por compartir. Y es muy, creo que esta imagen que Juan nos intenta transmitir, ¿verdad? Para todos es muy viva, muy clara. Nos dice, Jesús es tu abogado. O sea, estás acusado, el diablo te está acusando, ¿sí? Y yo leía, hay varios como imágenes o anécdotas o cosas que ponen ahí, ¿verdad? Es que no quiero decir dibujitos, ¿verdad? Porque no son dibujitos, pero sí ponen ahí varios textos y dice, el diablo acusando, ¿verdad? Mira, tal día hizo tal cosa, el otro día hizo esto, en este día hizo esto, esto, y esto, y esto, y esto, el otro día hizo esto, esto, y esto. Y Jesús a la par, ¿verdad? Escribiendo algo así, y el acusado así, ¿verdad? La persona así, porque le estaban leyendo todos los pecados, ¿verdad? El diablo leyéndole todos los pecados, todos los pecados, todos los pecados. Y la persona que está a la par le dice a Jesús, hey Jesús, no me vas a defender. Y entonces, y el diablo sigue, ¿verdad? Y tal día hizo esto, tal día murmuró, tal día se enojó, tal día hizo esto, mintió, engañó, desobedeció, y toda la lista, ¿verdad? Tal día. Y entonces al final Jesús dice, yo ya morí por él. Y el juez dice, es libre. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió por nosotros. Jesús es nuestro abogado y él ya hizo todo por nosotros. Entonces esa imagen, ¿verdad? A mí me quedó todavía, y como mencionó Megan, ¿verdad? Rolando también, es tan clara que decir,
ay, si yo me analizo cuántos pecados hice hoy y ahora me da la promesa de que yo puedo venir a Dios y Él es mi abogado y Él está ante Dios, está a la par de Dios, allí, ¿verdad? Dispuesto y listo para escuchar mi oración, pidiendo perdón, y Él está dispuesto a perdonar, ¿verdad? Ayer nosotros también leíamos en Lucas, ¿verdad? Sobre cuántas veces había que perdonar, ¿verdad? Y entonces, decía, ¿verdad? Si alguien viene ante ti 7 veces y te pide perdón, perdónale. Y yo, no puede ser. Y sí, o sea, es lo que dice, ¿verdad? No es la cantidad de veces, sino que es que Dios dice, bueno, perdonen. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día, versículo 4, Lucas 17:4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ay, ahí es complicado, ¿verdad? Porque uno piensa, si me hace una, está bien, lo perdono. Pero si me hace la misma mentira 2 veces, es que me reparó el carro. La primera vez le perdoné, pero ya la segunda vez ya no lo puedo perdonar porque se está aprovechando, me está viendo me cobraron de más en tal tienda. No, ya 2 veces que hagan eso, ya no. Y dice que es cristiano, mire, y me quedó viendo mal 2 veces, ya me quedó viendo mal. A veces somos así, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios nos perdonó y está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Y esa es una gran promesa, ¿verdad? Que Jesús está ahí a la par nuestra. ¿Encuentran otra promesa? Perdón que me alargué. ¿Alguna otra promesa? Y veo otra promesa en versículo 3, que como mis deseos y mi capacidad de obedecer al Señor muestra que he conocido al Señor. Correcto. Así es, ¿verdad? Si yo Entonces, obedezco... Sí, se entiende. Y yo lo leí. Si yo obedezco a Dios, soy hijo de Dios. O sea, si yo obedezco, la verdad es que estoy en la luz. Ese es lo que viene hablando del versículo 5. ¿Verdad? Si usted está en luz, no va a pecar y va a pedir perdón. Si peca, va a pedir perdón. Y si no obedece, entonces es porque no está en luz, ¿verdad? Es porque no está en luz. Entonces hay una gran promesa ahí, pero sí, si usted está en luz, usted obedece. Si usted obedece, está en luz, como Él está en luz, dice ahí, ¿verdad? Entonces, muy bonito eso. ¿Encuentran algún mandamiento para obedecer o algún ejemplo a seguir? ¿Encuentran alguno? El guardar su palabra. Dice el 4 que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El mandamiento para obedecer es guardar la palabra. Y ahí fallamos, ¿verdad? Todos, porque es cierto, ¿verdad? Puedo obedecer en una parte. Tal vez en congregarme o en dar ofrenda, pero fallo en otra parte, en tener malos pensamientos, en hablar mal de alguien. Entonces ahí fallo. Entonces, si fallo, recuerde, tenemos un abogado, tenemos alguien que está a la par nuestra. Entonces, pero en nuestro caminar tenemos que parecernos más a Dios, parecernos más a Jesús.
es imposible, ¿verdad?, que vivamos sin pecado, pero tenemos, ¿verdad?, que día a día ir mejorando aún en esa parte. ¿Algo más para agregar? ¿Algún mandamiento o algún ejemplo encuentran? Bueno, sigamos. No sé si alguien tiene. Ajá, Megan. Oh, perdón. Pues, ¿O no? quizás es lo mismo, pero el versículo 6, debemos andar como Jesús. Es súper general, pero al mismo tiempo que, no. Oh, Es difícil porque si el problema es que si dicen algo en contra mía y están mintiendo, ¿qué hizo Jesús? Ay, no, hombre, Jesús no abrió su boca. Le estaban acusando y no abrió su boca. Y si yo me doy cuenta que hablaron mal de mí, tal vez, pero si hablaron mal de alguien más de la casa, yo me voy a enojar o me voy a poner así mal, ¿verdad? O triste, no sé. Pero es difícil, ¿verdad? Hacer como Jesús hizo. Y es un desafío, sí, pero es un gran ejemplo a seguir. Listo. ¿Alguien más? Muy bien. Gracias, ¿verdad? Si no, terminamos orando. Ronnie, ¿estás por allí? Heme aquí. Excelente. Entonces, solo dejar la tarea para memorizar Primera de Juan 2:1 y leer, ¿verdad?, todo el capítulo 2 del 1 hasta el 29. Listo. Listo. Tenemos invitado el otro miércoles, así que no lo perdamos. Súper. Bueno, entonces oremos para terminar ya este tiempo y con eso cerramos la escuela dominical. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir, Señor, peticiones y gratitud, Señor, que podemos orar y poner ante ti. Y también, Señor, porque podemos abrir tu palabra y reconocer, Señor, una vez más que tú eres todo para nosotros, Señor, delante de tu justicia. Perdón. Delante de tu justicia. Gracias, Señor, por todos tus cuidados y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy día. Buenas noches. Ya. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Que descansen. Que Buenas pasen. noches. Que pasen feliz noche. Hasta luego. Buenas buenas noches. Nos vemos. Bye.